Sin duda, no debe haber una persona en todo el planeta que no esté familiarizada con el nombre de Donald Trump. Empresario, político, actor y hasta criminal convicto. Es uno de los hombres más famosos del momento, con una carrera que inició en los años 70 y no ha parado de expandirse. El día de hoy hablaremos de la vida de este personaje tan particular y de los eventos más importantes que han marcado su carrera en los negocios y en la política, además de los escándalos que han surgido a lo largo de los años. Hola a todos, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir más, comencemos. Biografía de Donald Trump. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es el cuarto de los 5 hijos de Frederick Christ Trump, un exitoso desarrollador inmobiliario de ascendencia alemana, y Mary McLeod, una mujer de clase acomodada conocida por su filantropía y de raíces escocesas estadounidenses. Durante la infancia de Donald, la familia vivió en una comunidad exclusiva de Queens, conocida como Jamaica Estates. De niño, Donald mostró problemas de conducta. En un esfuerzo por inculcarle disciplina, sus padres lo inscribieron a los 13 años en la Academia Militar de Nueva York, al norte de la ciudad. Más tarde, Donald aseguró que disfrutaba de los ejercicios militares y de ese estilo de vida. Pero eso se ha puesto en duda, ya que durante su juventud no se vio entusiasmado por participar en el ejército. Al final de su educación básica, se inscribió en la Universidad de Fordham, en Nueva York, y luego se trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en Economía en la Escuela de Finanzas y Comercios de Wharton en 1968. Durante la Guerra de Vietnam, a fines de la década de los 60, cuando tenía poco más de 20 años, utilizó aplazamientos universitarios y un diagnóstico de espolones óseos que le había hecho un médico para evitar ser reclutado en las Fuerzas Armadas. Donald comenzó su carrera empresarial mientras aún estaba inscrito en la universidad, invirtiendo en bienes raíces en Filadelfia. Según su relato, el impulso inicial para su exitoso desempeño en el sector inmobiliario fue un pequeño préstamo que le dio su padre, nada menos que $1 millón. Al finalizar su educación universitaria, regresó a Nueva York y se incorporó al negocio de su padre a tiempo completo. Frederick era dueño de una exitosa empresa inmobiliaria llamada Elizabeth Trump & Son, que desarrollaba propiedades para familias de clase media en Queens, Brooklyn y Staten Island. Fue en esa etapa de su vida cuando aparecieron los primeros escándalos que estaban relacionados con la empresa familiar. En 1973, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la empresa Trump & Son de discriminar a los posibles inquilinos afroamericanos. Un superintendente dijo que le habían ordenado escribir la letra C en mayúscula, que quería decir de color, para identificar a este tipo de aspirantes, y otros describieron códigos raciales similares. El gobierno argumentó que a los solicitantes negros se les decía repetidamente que no había vacantes en los edificios propiedad de Trump, pero los aspirantes blancos que preguntaban por las mismas vacantes sí recibían ofertas. Aunque la empresa no admitió haber cometido ningún delito, resolvió el asunto accediendo a alquilar más apartamentos a inquilinos racializados. A pesar de la crítica pública y el escándalo, el imperio de los Trump siguió creciendo. En la década de 1970, Donald ayudó a expandir el negocio familiar comprando propiedades fuera de Nueva York, en lugares como Virginia, Ohio, Nevada y California. En 1974, se convirtió en presidente de un conglomerado de corporaciones y sociedades propiedad de los Trump, al que más tarde llamó Organización Trump, y poco después
el negocio se había expandido hasta los rascacielos de Manhattan. Sin embargo, los medios han destacado que sus evidentes progresos se produjeron en gran medida gracias a los préstamos, regalos y ayuda financiera de su padre, que también tenía importantes conexiones políticas con las cuales pudo darle más impulso a las iniciativas de Donald. En 1977, Donald se casó con la modelo checa Ivana Selníková. Ese mismo año, la pareja tuvo su primer hijo, Donald Jr. Paralelamente, el empresario estaba avanzando en su primer gran proyecto, el Hotel Grand Hyatt, construido sobre los terrenos del entonces Hotel Commodore, el cual estaba en quiebra. Donald consiguió negociar un acuerdo inusual con el gobierno de la ciudad de Nueva York, que le otorgó una reducción de impuestos y con la ayuda de un préstamo para la construcción garantizado por su padre y el Hyatt Corporation, reformó el edificio y lo reabrió en 1980. En 1982, Donald figuró en la lista inicial de personas ricas de Forbes por poseer una parte del patrimonio neto estimado de su familia, calculado en $200 millones para la época. Durante la década de los 80, el empresario consiguió hacerse de un lugar entre las figuras más reconocidas del sector inmobiliario. Luego del Grand Hyatt, construyó el complejo de apartamentos cooperativos de 36 pisos llamado Trump Plaza, así como la Torre Trump en la Quinta Avenida, que alberga tiendas de lujo, además de varios pisos que Donald reservó para él y donde también instaló la sede de su empresa. Fue entonces cuando decidió involucrarse en otro lucrativo negocio, el de los casinos, en Atlantic City, en Nueva Jersey, y construyó el Trump Plaza Hotel and Casino y el Trump Castle. En 1990, construyó el Trump Taj Mahal con un costo de casi $1.000 millones, al que llamó la octava maravilla del mundo. En cuanto a la vida familiar, durante estos años, Donald e Ivana tuvieron 2 hijos más, Ivanka, nacida en 1981, y Eric, nacido en 1984. En colaboración con escritores fantasma, publicó varios libros de consejos empresariales, entre ellos Trump, el arte de negociar, cuya primera edición circuló en 1987. A pesar de sus impresionantes y numerosos negocios, la organización Trump enfrentó graves problemas financieros con la llegada de la nueva década. Donald había pedido préstamos importantes para financiar sus hoteles y casinos, y la situación se agravó tanto que en 1990, Frederick Trump, el patriarca, que entonces tenía más de 80 años, compró más de $3 millones en fichas de casino en el Trump Castle para que el negocio pudiera pagar los intereses. 2 empresas de su propiedad se declararon en quiebra durante este período, el Trump Taj Mahal y el Trump Plaza Hotel, pero Donald culpó a la decadencia general de Atlantic City por los fracasos. Sin embargo, los críticos señalaron que sus casinos nunca habían tenido buenos resultados, incluso cuando la ciudad estaba en su mejor momento. Otro aspecto polémico de la vida ha sido su presunta relación con la mafia, que se ha mencionado muchas veces a lo largo de los años, aunque la mayoría de las conexiones parecían ser el tipo de interacciones con mafiosos que eran inevitables para un hombre que trabajaba en el negocio de la construcción y los casinos de esa época. En paralelo con las críticas a su gestión empresarial, la vida privada de Donald estaba en constante escrutinio público. En 1990 se reportó que Ivana pediría el divorcio tras descubrir que el hombre había tenido una aventura con la actriz Marla Maples. La intensa batalla legal llegó a las portadas de las columnas de chismes y las acusaciones de abuso doméstico de Ivana, que luego ella misma minimizó, crearon revuelo. A pesar del escándalo, Donald y Marla continuaron su relación y en 1993 tuvieron a su única hija, Tiffany. Sin embargo, no fue hasta 2 meses después del nacimiento que contrajeron matrimonio. Ese mismo año, el escritor y periodista Harry Hunt publicó una biografía poco halagadora de Donald titulada El magnate perdido, en la que afirmó que se había convertido
en el hazmerreír público a raíz de sus fracasos empresariales. Pese a sus detractores, él no desistió de sus negocios. En los años siguientes, Donald utilizó la protección por bancarrota para reconfigurar las deudas de las numerosas empresas que componían la organización Trump, y tras esto logró pagarlas con éxito. Según dijo él mismo más adelante, se había valido de las leyes del país para reducir la deuda y salir bien parado. También formó una de las empresas que cotiza en bolsa llamada Trump's Hotel and Casino Resorts, lo que le protegía de la responsabilidad financiera y que permitía vender acciones al público en general. En el plano personal, en 1999, fue un año de duros golpes. Lamentablemente, su padre, a quien Donald describió como su inspiración, murió ese año, y además, su matrimonio con Marla llegó a su fin. Durante su tumultuosa carrera empresarial, Donald mantuvo la apariencia pública de un gran éxito. Mientras sus negocios inmobiliarios y los juegos de azar fracasaban, de alguna manera logró proteger y expandir su marca. Incluso, son pocos los negocios en los que Donald no invirtió en menor o mayor escala, desde inmuebles y aerolíneas, pasando por equipos de fútbol americano hasta cursos educativos, entre otros. Siempre en búsqueda de prestigio, otorgó la licencia del nombre Trump a campos de golf, complejos hoteleros y productos de primera categoría, desde filetes hasta vodka y agua embotellada. Según analistas de la vida de este hombre, la clave de la longevidad de Donald en los negocios y en los medios fue su capacidad para monetizar su nombre. Gracias a esto, con el paso de los años, su fama y su perfil mediático se expandieron junto con su imperio empresarial. Su ascenso al estrellato continuó en el mundo del entretenimiento, primero como propietario de los concursos de belleza Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Teen USA, y luego como creador y presentador del programa de telerrealidad de la cadena de televisión NBC, El Aprendiz. El show se estrenó en 2003 y tuvo un total de 14 temporadas. Consistía en que un grupo de competidores luchaba semana a semana sorteando pruebas eliminatorias para ganar un puesto en una de las empresas comerciales de Trump. De este show salió la frase característica de Donald, "Estás despedido", la cual se convirtió en parte de su marca, y en 2004 presentó una solicitud para registrar ese eslogan. El programa tuvo gran audiencia e incluso fue nominado a los premios Emmy y ayudó a Donald a llegar a audiencias nacionales. Para muchos espectadores, confirmó su imagen de empresario exitoso y carismático, que hablaba con franqueza y le contaba a las personas las verdades difíciles de escuchar. Sin embargo, no era la primera vez que el empresario salía en televisión. Había hecho decenas de apariciones especiales en películas, series de televisión y anuncios publicitarios desde la década de 1980. Más famosamente, hizo cameos en las películas Zoolander, Mi Pobre Angelito 2 y las series Sexo en la Ciudad y Saturday Night Live. Además, en 1994 y 2001 había aparecido en 3 cintas VHS publicadas por Playboy. Sin embargo, no apareció en ninguna escena que contuviera desnudez o contenido íntimo explícito. Aprovechando sus vinculaciones a los concursos de belleza, también abrió su propia agencia de modelaje, Trump Model Management. Aunque este negocio también se vio en el centro de una controversia cuando algunas exmodelos internacionales dijeron que habían trabajado para la agencia en Estados Unidos a pesar de no tener los permisos correspondientes para realizar tal labor en suelo estadounidense. Según se reportó, algunas trabajaron con visas de turista, ya sea porque nunca obtuvieron los permisos necesarios o porque los obtuvieron después de trabajar ilegalmente en Estados Unidos durante meses. Esto ponía sobre el tapete el hecho de que al magnate de los negocios no le importaba romper las reglas a la hora de obtener ganancias. En 2005, Donald contrajo matrimonio por tercera vez. La elegida fue la exmodelo eslovena Melania Knous. Baron, el único hijo de la pareja, nació al año siguiente. Ese mismo año, el empresario
Expresando un gran descontento con la popularidad de la temporada previa de su programa, Donald presentó una propuesta bastante polémica de El Aprendiz. La particularidad de esta edición era que estaba considerando enfrentar a dos equipos de empresarios entre sí, lo que no parecía problemático. Sin embargo, lo controvertido era querer agruparlos de manera racial. Su plan era confrontar un equipo de afroamericanos exitosos contra un equipo de blancos exitosos. Esta idea nunca se llegó a concretar, pero sí creó El Aprendiz Celebridades, una serie derivada en la que personas famosas competían por conseguir dinero para obras de caridad. Por esa misma época, el empresario anunció la creación de una universidad homónima para enseñar los secretos del desarrollo inmobiliario, dictando cursos de hasta $35,000 para aprender a hacerse rico. No pasó mucho tiempo sin que surgiera un escándalo. Muchos de los estudiantes se quejaron de que la Universidad Trump era una estafa. Además, nunca fue realmente una universidad y cambió su nombre a Iniciativa Emprendedora Trump porque violaba la ley de Nueva York al operar sin una licencia educativa. Aún con toda esa polémica, en enero de 2007, Donald recibió su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante esta década del segundo milenio, continuó expandiendo su imperio inmobiliario, desarrollando propiedades y otorgando licencias de su nombre para varios proyectos internacionales, incluidos hoteles y complejos turísticos. Sin embargo, no todos sus proyectos fueron exitosos. Aunque el propio Donald se declaró en quiebra, varias de las empresas, en particular los casinos de Atlantic City, enfrentaron dificultades financieras. En 2009, Trump Entertainment Resorts se declaró insolvente por tercera vez desde su creación en 1995. Para inicios de 2011, Donald se vio nuevamente en el centro de una controversia nacional al difundir una teoría conspirativa conocida como birtherism o nacimientismo, la cual sostenía falsamente que el presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y por lo tanto no podía ocupar la presidencia. Aunque la teoría no tenía sustento, el empresario impulsó sus argumentos públicamente, exigiendo que Barack demostrara su lugar de nacimiento e incluso, en 2012, ofreció $5 millones a una organización benéfica a elección del primer mandatario estadounidense a cambio de que éste publicara su certificado de nacimiento. Trump también puso en duda la legitimidad de los logros académicos de Barack, sugiriendo que no era un estudiante suficientemente bueno para ingresar a instituciones como Columbia o Harvard y exigiendo que se revelaran sus transcripciones universitarias. A pesar de que Barack publicó su certificado de nacimiento completo en 2011 para zanjar el asunto, Donald no admitió públicamente la falsedad de la teoría sino hasta 4 años después, y aún entonces no emitió una disculpa formal. Según fuentes cercanas, el hombre continuó promoviendo la teoría en privado, manteniéndola viva entre sus círculos. Para ese momento, Donald había acumulado un imperio multimillonario, alcanzando un patrimonio neto estimado de $7,000 millones. Sin embargo, había un campo que aún no había conquistado: la política. Aunque en los años 90 había descrito la vida política como indigna y había señalado que las personas más capaces preferían el mundo de los negocios, poco después comenzó a insinuar una posible candidatura presidencial y en el año 2000 dio su primer paso al presentarse como candidato de un tercer partido, el Partido de la Reforma. Esto significaba que competía como una alternativa a los dos partidos principales, el republicano y el demócrata. Aunque su campaña generó cierta atención, abandonó la contienda en una etapa temprana, antes de las primarias. La experiencia fortaleció su interés en la política. Durante los años siguientes, consideró postularse nuevamente en 2004 y en 2012. Su interés en la presidencia continuó madurando, hasta que en 2015 anunció formalmente su candidatura a la Casa Blanca, declarando muerto el sueño americano, pero prometiendo recuperarlo más grande y mejor. En un discurso informal, hizo alarde de su riqueza y éxito empresarial.
acusó a México de enviar estupefacientes, crimen y lo peor de su población a Estados Unidos, y prometió hacer que el país vecino pagara por un muro fronterizo que bloqueara el paso. Bajo el lema de campaña Makes America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande otra vez, el polémico empresario superó a sus rivales en las primarias republicanas y avanzó a una disputada contienda electoral contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Su candidatura estuvo marcada por múltiples controversias, incluyendo su negativa a publicar sus declaraciones de impuestos, rompiendo una tradición de 3 décadas de transparencia entre los candidatos presidenciales, sin ofrecer una justificación aceptable. Uno de los momentos más polémicos de la campaña fue la filtración de un audio en el que Donald presumía de comportamientos sexuales inapropiados y de realizar actos sin consentimiento, lo cual generó una gran indignación pública. Pero esa no era la primera vez que el político y empresario había sido acusado de semejante conducta. Además de los comentarios hechos décadas atrás por su primera esposa, de los cuales después ella misma se retractó, la ex Miss Utah, Temple Tigard, dijo en una ocasión que Donald la besó en los labios de manera inapropiada. Después de la publicación de ese audio, más mujeres salieron a contar sus propias experiencias de abuso. Por ejemplo, 2 de ellas dijeron al New York Times que Trump las había agredido. Una dijo que había intentado meterle la mano bajo la falda en un vuelo en los años 70, y la otra que la había besado a la fuerza. Además, varias ex participantes de concursos de belleza adolescentes dijeron que Donald las sorprendió mientras estaban desnudas o parcialmente vestidas en los camerinos. A pesar de los numerosos escándalos, y aunque estaba detrás de Hillary Clinton en las encuestas de popularidad, Donald ganó las elecciones y fue juramentado presidente de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 2017. La toma de posesión no estuvo exenta de controversias, en línea con el estilo polémico que había caracterizado su campaña. Uno de los principales puntos de debate fue el tamaño de la multitud que asistió a la ceremonia, en comparación con la de sus predecesores. Mientras que en los medios de comunicación estimaron que la asistencia fue solo 1/3 de lo que se pudo apreciar en la toma de posesión de Barack Obama, la administración de Donald afirmó que había atraído a la mayor audiencia de la historia. Más tarde, se supo que los funcionarios del gobierno editaron fotos de la explanada nacional en Washington, D.C., para ocultar la escasa participación. Este episodio dio inicio a lo que se conocería como una de las primeras tensiones con los medios, a raíz del uso del término hechos alternativos, acunado por la consejera Kellyanne Conway, para justificar las declaraciones del secretario de prensa. Este enfoque marcó el inicio de una relación conflictiva entre la administración de Donald y los medios de comunicación. Desde el primer momento, le dio un rol como mandatario un dramatismo inigualable, a menudo haciendo anuncios en las redes sociales oficiales y peleando abiertamente con líderes extranjeros. Se retiró de importantes acuerdos comerciales y climáticos, prohibió los viajes desde 7 países de mayoría musulmana, emitió numerosas restricciones a la inmigración, lanzó una guerra comercial con China, implementó recortes impositivos récord y reformuló las relaciones en el Medio Oriente. Luego, optó por una posición ambigua en agosto de 2017, cuando manifestantes de grupos suprarracistas blancos y de extrema derecha se encontraron frente a frente con contramanifestantes y se produjeron enfrentamientos. Donald se negó a condenar a los neonazis que formaban parte de la manifestación, insistiendo que había gente muy buena en ambos lados. Ese mismo año, se reunió con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para discutir el desarme nuclear. Además, durante casi 2 horas, un fiscal especial investigó una supuesta relación entre su campaña presidencial de 2016 y Rusia. En relación con ese caso, 34 personas enfrentaron cargos criminales por cuestiones como piratería informática y delitos financieros, pero no Donald. La investigación no estableció una relación ilícita criminal. Pero poco después se convirtió en el tercer presidente en ser sometido a un proceso de destitución.
después de presionar al gobierno ucraniano para que lo ayudara en su campaña de reelección, anunciando una investigación infundada sobre Joe Biden. Como parte del plan, Donald retuvo ilegalmente casi $400 millones en ayuda militar, muy necesaria para Ucrania, que en ese momento se encontraba en guerra con Rusia, a pesar de que el Congreso había asignado los fondos. Fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes con la mayoría de parlamentarios demócratas, pero luego fue absuelto en el Senado, liderado por los republicanos. Además, tras su elección presidencial, se resolvieron varios casos de alto perfil de la organización Trump, de los cuales había 3 que involucraban acusaciones de fraude al consumidor por parte de la Universidad Trump, aunque ya esa universidad no existía. También cerró la organización benéfica sin fines de lucro Trump Foundation, a raíz de informes de que no había aportado su dinero personal a la fundación desde 2008. En 2018, otro gran escándalo de la familia Trump se hizo noticia cuando el New York Times publicó un extenso informe que documentaba cómo Frederick Trump había transferido regularmente grandes sumas de dinero a sus hijos mediante estrategias fraudulentas, y Donald había sido el principal beneficiario. Según un informe posterior, basado en los datos de las declaraciones de impuestos presentadas por Donald durante un periodo de 18 años, a partir de 2000, no había pagado impuestos federales en 11 años y solo había pagado $750 en 2016 y 2017. Debido a estos reportes, el Servicio de Impuestos Internos lanzó una auditoría. Sin embargo, esto no le impidió seguir con su carrera empresarial y política. En 2020, se lanzó nuevamente como candidato del Partido Republicano, durante un complicado año electoral marcado por la pandemia. Durante su campaña presidencial, enfrentó intensas críticas por el manejo de la crisis, mientras Estados Unidos tenía altísimas tasas de contagio y de defunciones. También hizo muchos comentarios controversiales, como sugerir que se investigara si el virus podría tratarse inyectando desinfectante en el cuerpo. Aunque finalmente recibió 74 millones de votos, perdió la carrera contra Joe Biden por una diferencia de más de 7 millones. Después de perder, Donald proclamó falsamente su victoria y presionó a los funcionarios electorales de los estados en disputa para que se descartaran millones de votos a favor de Joe Biden. En noviembre de 2020 y en enero de 2021, Donald amplificó las denuncias de votos robados y fraude electoral generalizado hechas por sus seguidores. Sin embargo, estas acusaciones fueron desmentidas en más de 60 casos judiciales. Negado de aceptar los resultados, convocó a sus partidarios en Washington el 6 de enero de 2021, instándolos a reunirse en el Capitolio cuando el Congreso iba a certificar formalmente la victoria de Joe Biden. Esa manifestación derivó en un motín que puso en peligro a los legisladores y a su propio vicepresidente y llevó al arresto a decenas de involucrados. También condujo a un segundo juicio político histórico, en el cual Donald fue nuevamente absuelto por el Senado, aunque por un margen mucho más estrecho. Su carrera política parecía haber llegado a su fin, pues hubo donantes y partidarios que prometieron no volver a apoyarlo nunca más, e incluso sus aliados más cercanos lo desacreditaron públicamente. Donald se instaló con su familia en la mansión Mar-a-Lago, en Florida, y poco tiempo después se vio involucrado en otro escándalo, ya que, al salir de la Casa Blanca, se llevó consigo documentos importantes que fueron reclamados por la Administración Nacional de Archivos y Registros, conocidas como NARA por sus siglas en inglés. Tras recuperar 15 cajas de registros de la Casa Blanca, posteriormente la NARA informó al Departamento de Justicia que algunos de los documentos eran material clasificado y se inició una investigación. El 8 de agosto de 2022, agentes del FBI registraron la mansión para recuperar documentos gubernamentales y material no devuelto, entre los cuales estaban incluidos, según se reportó, algunos relacionados con armas nucleares. Pero a pesar de las controversias y la investigación federal, Donald mantuvo una influencia masiva en el Partido Republicano. En 2022, anunció su nueva aspiración a la presidencia
Sin embargo, su futuro dependía de un proceso judicial que estaba pendiente. En junio de 2023, un gran jurado federal de Miami acusó a Donald de 31 cargos de retención intencionada de información de defensa nacional, en virtud de la ley de espionaje, un cargo de hacer declaraciones falsas y un cargo de conspiración para obstruir la justicia y retención de documentos gubernamentales. Luego, el 1 de agosto de ese mismo año, un gran jurado federal de Washington lo acusó de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, obstruir la certificación del voto del colegio electoral y privar a los votantes del derecho civil a que se cuenten sus votos, y de obstruir el procedimiento oficial en relación con los resultados de las elecciones de 2020. Donald se declaró inocente en ambos casos. Comenzó las elecciones federales de 2024 enfrentando 91 cargos de delitos graves en 4 causas penales, pero su estrategia de retrasar los procesos judiciales había sido exitosa hasta la fecha de este video, escrito el 9 de noviembre de 2024. En mayo de 2024, se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales. La decisión la tomó el jurado de la ciudad de Nueva York. Esto fue conocido como el caso del dinero para silenciar, y alegaba que en octubre de 2016, Donald hizo que uno de sus abogados pagara a la estrella de films de contenido adulto, Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre una relación sexual que ella afirmaba haber tenido con él en 2006. Sin embargo, Donald se comprometió a apelar el veredicto. La siguiente noticia fue aún más dramática y le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. El 13 de julio de 2024, un hombre armado de 20 años intentó quitarle la vida a Donald durante un mitin de la campaña en Butler, Pensilvania. El tirador, Thomas Matthew Cross, hizo 8 disparos con un rifle desde lo alto de un tejado cercano, hiriendo al candidato presidencial en la oreja derecha. De ahí en adelante, su popularidad pareció ascender, y su equipo de campaña supo tomar ventaja de la empatía de los ciudadanos. Durante su campaña, su aceptación de extrema derecha y su retórica más dura contra los enemigos políticos fueron descritos por historiadores y académicos como populistas, autoritarios, fascistas y diferentes a todo lo que un candidato político hubiera hecho jamás en la historia de los Estados Unidos. Pero, más allá de lo que pudiera gustar o disgustar a los analistas, el mensaje de Donald había captado el interés de los electores, y eso se tradujo en su disposición a elegirlo. Así, el 6 de noviembre de 2024, Donald Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos, derrotando a la candidata demócrata Kamala Harris por 53 votos electorales. A sus 78 años, Donald se convirtió en el hombre de mayor edad en ser elegido presidente de los Estados Unidos. Los medios también han resaltado que es el primer delincuente convicto en obtener este cargo. Sobre este polémico punto, en nuestra investigación, actualizada hasta el 9 de noviembre de 2024, encontramos que el juez retrasó su sentencia hasta después de las elecciones del 5 de noviembre, y había 2 posibles escenarios. Uno de ellos era que le impusieran penas de cárcel a Donald. De ser así, ocurriría una situación sin precedentes, en la que el presidente dirigiría el país desde prisión. El segundo escenario contempla una pena mayor para que no tuviera que pisar la cárcel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.